Hola a todos, otro día más estoy con vosotros para hablar de un tema bastante importante cuando hacemos un trabajo fin de máster, un trabajo fin de grado o una tesis. Es el tema del plagio. Como indica la diapositiva, ¿cómo prevenir el plagio en un TFM, un TFG o una tesis? Pues muy sencillo. Si necesitamos utilizar de alguna forma las ideas de cualquier autor, se puede utilizar. Lo que no se puede permitir es el uso del texto literal, a no ser que se ponga entrecomillado y utilizando la normativa de referencia que se utilice en ese momento, ¿vale? Vamos a ir viendo poco a poco. El objetivo principal es que comprendáis que en este tipo de trabajo, a diferencia de en el pasado, en el colegio, en el instituto o en otro sistema educativo, resulta muchísimo más sencillo para el estudiante utilizar textos recogidos por internet y hacer una especie de collage y presentarlo como si fuese trabajo original propio del estudiante. A este nivel la situación ha cambiado, ¿vale? Tenéis que ser un poco más coherente con lo que se está pidiendo. Un trabajo fin de máster, un trabajo fin de grado, una tesis, no deja de ser un trabajo original, pero original no solamente a nivel de ideas, sino a nivel de incluso de redactar el texto. En consecuencia vamos a ir viendo poco a poco algunos conceptos que de alguna forma me gustaría solventar. ¿Qué es un fraude científico? Un fraude científico es cuando realmente la novedad, la originalidad del texto no es real. O sea, estamos ante una situación irreal. Puede ser de una forma intencionada, involuntaria, puede ser de una forma casual, pueden ser muchas cosas que se pueden circunstancialmente considerar un fraude de una forma voluntaria o involuntaria. El caso es que, bueno, que tenemos digamos, situaciones que se han detectado el fraude, en el cual pues no se considera veraz lo que se publica, y entonces pues podemos hablar de distintos tipos de fraude, ¿vale? Falsedad, que es cuando los resultados se modifican siendo consciente el investigador que se están modificando datos. Por fabricación es igual, estamos hablando de, digamos, de otro tipo de fraude. Ahora bien, no es falsedad en el sentido de que no estás modificando datos, pero sí estás creando nuevos datos. O sea, podemos o modificar o podemos crear datos inventados. En el caso de que sean inventados, estamos hablando digamos, de un fraude por fabricación, y en el otro caso estamos hablando de falsedad. El caso que más me interesa, que sería el tercero, sería el plagio, que es cuando se duplica, cuando se copia información literal de otra persona. Y el error es cuando, de alguna forma, de forma involuntaria o por una simple cuestión de error de máquina, de detección y demás, pues se generan unos datos que no son reales, ¿vale? Entonces tenemos esos cuatro conceptos. Profundizando un poquito más sobre estos cuatro conceptos, podemos hablar de fraude por creación o fabricación, que ya habíamos dicho, de que nosotros lo estamos creando, no lo estamos inventando. Necesito unos datos, genero una tabla, pongo tal, y voilà. Eso es un fraude por fabricación. El ejemplo que os pongo aquí es el de un investigador surcoreano que estuvo durante muchos años fabricando literalmente resultados a un nivel muy importante. Estaba barajando la posibilidad de que este investigador fuese un premio Nobel. Era el caso, digamos, de la clonación de embriones humanos, poquita cosa. Pues todos los resultados, o casi todos los resultados que se fueron publicados por este autor, fueron totalmente un fraude por creación. O sea, literalmente el investigador se inventó los resultados. Tenemos muchos ejemplos. Tenemos un físico que fue director del Instituto Planck en Alemania. Fue también acusado y demostrado que fue, digamos, un investigador que había publicado durante muchos años resultados totalmente creados por ellos. También tenemos, digamos, un fraude por error. Es involuntario, no hay, digamos, una intencionalidad que pueda justificar un tipo de delito, pero que ocurre. Y la falsedad, que de alguna forma es la modificación. Si os dais cuenta, más o menos estos conceptos los estamos viendo ya anteriormente, ¿vale? Tanto la falsedad, el fraude por creación o el fraude por error es lo que hemos estado viendo. Sin embargo, lo que nos interesa es el plagio. Aquí, ¿qué nos dice el plagio? Fraude por copiar o duplicar. O dicho de otra forma,
estamos copiando literalmente textos de otros autores, eso es plagio. O sea, tenemos que ser serios a la hora de escribir un texto a un nivel técnico-científico tipo TFM o TFGM o una tesis doctoral. O sea, tenemos que ser conscientes de que lo que publicamos sea veraz. Entonces podemos saber, estar ante un plagio intencionado, un plagio no intencionado o un autoplagio. O sea, estas tres situaciones se pueden considerar, digamos, una situación de plagio. Ejemplos de plagios, tenemos muchos, pero aquí os pongo algunos. Si os fijáis en la diapositiva, tenemos literalmente dos artículos idénticos. O sea, y sin embargo, si os fijáis, pues lo único que hemos modificado ha sido la especie que se estaba, digamos, el estudio comparativo que se estaba exponiendo. Otro ejemplo que tenemos, pues una introducción de otros artículos, en el cual, pues si os fijáis, son literalmente iguales. A ver, ejemplos de plagios tenemos muchos. De hecho, por ejemplo, aquí en España recientemente surgió el caso del antiguo rector de la Universidad Juan Carlos I. Tenemos muchos más. Tenemos también plagio de una ministra en el gobierno alemán. O sea, tenemos muchos ejemplos en el cual, por desgracia, hubo estudiantes que decidieron utilizar textos de otros autores. Si lo hacéis, tenéis que tomar conciencia de que hay unas consecuencias. ¿Sí? O si no, preguntarles a los políticos que fueron acusados de tal y después tuvieron que dejar sus cargos. ¿Y por qué os digo esto? Este es el punto clave para que os mentalicéis de que si vais a hacer un trabajo TFG o TFM o una tesis, no cometáis el error de plagiar. Tenemos los profesores, los directores, los miembros de cualquier tribunal herramientas suficientes, es más, herramientas muy fáciles de utilizar que nos permiten detectar plagios. Aquí os pongo unos. Tenemos antiplagios gratuitos. Tenemos el Viper, tenemos muchos, ¿vale? Tenemos el Copyskype, tenemos, digamos, una gama de herramientas distribuidas por internet en el cual podemos detectar un plagio simplemente cogiendo el archivo, descargándolo en la aplicación y vemos el resultado. Es cierto que los antiplagios de pago son muchísimo mejores. El Turnitin, el Urkun, o sea, tenemos bastantes herramientas que nos permiten ver con bastante claridad si vosotros me presentáis un TFG, un TFM copiado. Os garantizo de que lo primero que suelo hacer cuando recibo uno es lo cargo en el antiplagio, más que otra cosa porque me ha pasado al principio sobre todo que he estado corrigiendo TFMs y me he encontrado que después de corregirlo, bueno, voy a pasar el antiplagio y todo el esfuerzo que he estado, digamos, focalizándome en el trabajo que estaba revisando, pues me he encontrado la realidad, que es que el estudiante me había entregado, si no la mitad, más de la mitad del trabajo plagiado. ¿Vale? Ser conscientes de que tenemos herramientas que nos permiten detectarlos y en consecuencia no hagáis o no cometáis el error de pensar de que no lo vamos a detectar y sobre todo porque nos resulta muy fácil para los profesores o los directores o los miembros de cualquier tribunal, nos resulta muy fácil pasar un archivo por estas aplicaciones, ¿vale? Ejemplos. Si no me creéis, porque a mí me ha pasado, ya advirtiendo, digamos, de estas herramientas, a mí me ha pasado que los estudiantes me han vuelto a entregar trabajos copiados de otros autores. Entonces, os enseño más evidencias. Aquí, en esta diapositiva, se ve un texto, digamos, y se ha pasado por un antiplagio de Turnitin, en este caso. Si os fijáis a la derecha, pone el 90% del trabajo que se entregó era plagiado. Y si tenéis más curiosidad, veis en la tabla de la derecha, veis las fuentes. O sea, que no solamente es que sepamos que se ha plagiado, sino que seleccionamos cualquier parte del trabajo de un color determinado, nos deriva a la fuente, podemos cliquear la fuente, podemos ver incluso verificar los textos y vemos que está totalmente copiado, ¿vale? Si no queréis con el Turnitin, tenemos también el Urkun, por ejemplo, exactamente igual. Aquí a la derecha, en la parte superior derecha, vemos las fuentes también. Y en la parte inferior de la izquierda vemos el trabajo.
el trabajo que nos entregáis. Nos selecciona en un color la zona plagiada, cliqueamos, nos pone a la derecha la fuente, cliqueamos sobre la fuente y vemos directamente el texto que digamos, de la fuente externa con la que tenemos nosotros y vemos perfectamente que está plagiado. O sea, no solamente nos están diciendo el porcentaje, sino nos está diciendo también, digamos, qué texto y qué de dónde la ha podido sacar. O sea, nos puede ocurrir que ha habido mucha gente que ha plagiado un texto determinado y nos pueden salir pues 5, 6, 10 fuentes diferentes de ese mismo texto. ¿Vale? Y esta diapositiva, por si no lo creéis todavía, os pongo un ejemplo del día a día. O sea, aquí os muestro unos resultados generales de esta ocasión de algo más de 10 alumnos que me entregaron TFMs y lo que os comento, pues tengo una fecha de entrega límite, me lo entregan y lo primero que hago es pasar un antiplagio. Entonces, si os fijáis, aquí en esta misma gráfica vemos distintas escalas de colores. Lo vemos de color verde, lo vemos de color naranja, lo vemos de color amarillo, lo vemos de color rojo. Aquí en este caso, por ejemplo, tenemos el caso de un estudiante que me entregó un TFM con el 91% del texto plagiado. A ver, normalmente el color suele ser orientativo. O sea, en el caso, por ejemplo, de los primeros, calculo que en el veintitantos por ciento de texto plagiado considero que difícilmente el alumno se va a salvar. De todas formas, hago verificaciones y demás para comprobar si puede ocurrir algún tipo de error. Pero normalmente los trabajos que me recibo con más de un 30% de plagio, incluso más de un 20%, casi seguro, con total garantía, me voy a encontrar textos plagiados con cierta claridad. También es cierto que vosotros podéis utilizar textos, o sea, podéis utilizar los criterios digamos, de estilos que se han establecido en vuestras universidades y se puede poner entrecomillado, entre cursiva, los textos que vayáis a utilizar de otros autores. Se puede hacer, pero lo que está claro es que se tiene que indicar. Si no se indica, se considera plagio, ¿vale? Entonces, si os fijáis, el uso de textos de otros autores, cuando está referenciado correctamente, no es plagio. Cuando no está referenciado correctamente, se considera plagio. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los trabajos que recibo en verde, suelo hacer pues, un cliqueo y suelo detectar si hay algunos de los fragmentos que se detectan de plagio, porque puede ocurrir también de que, bueno, a ver, todo siempre es susceptible de ser evaluado. Si yo veo que el alumno me ha puesto la portada de la universidad, eso se considera plagio porque las portadas de las universidades suelen coincidir, evidentemente. Las referencias, si tú estás referenciando a un autor, el autor tiene un título, etcétera, etcétera, todo eso se va a considerar plagio, pero ese es mi trabajo. Yo tengo que ver el trabajo, ver dónde se ha detectado el plagio y además, lo que sí tengo claro es que si encuentro párrafos, me puedo encontrar trabajos de un 10% de detección de plagio y ver que no ha habido ningún tipo de problema, o sea que ha utilizado muchas referencias bibliográficas, ha utilizado una serie de estructuras comunes a la universidad que se tienen que utilizar y entonces pues, hombre, a ver, hay cosas que no se pueden evitar, pero en otros casos sí. En otros casos incluso con un 5% he detectado párrafos enteros de otros autores. Entonces os recomiendo, de verdad, os recomiendo que si os vais a meter en una aventura como es hacer un TFG o un TFM, os concienciéis, ¿vale? Y con esto doy por finalizado la presentación de este tema.